Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. El gobierno reacciona ante la denuncia de un ciudadano sobre la falsificación de productos de consumo por parte de la empresa Envasa. 15 días de haberes al ministro de Agricultura como responsable del Departamento de Control de Calidad de Alimentos. Despido inmediato a los inspectores de los servicios veterinarios por su negligencia y proceso judicial al director de la empresa por delito de atentado contra la salud pública de Guinea Ecuatorial. Han sido algunas de las medidas inmediatas que ha tomado el Ejecutivo ecuatoriano en una reunión de análisis llevada a cabo este martes en el Palacio del Pueblo en Malabo como respuesta a la acción de la empresa filial de Comercial Santi castigada por las mismas prácticas. La decisión se toma tras la denuncia de un ciudadano que alertó sobre la elaboración de zumos con productos químicos caducados en bata, un asunto que rápidamente se viralizó en las redes sociales y suscitó cuestionamientos sobre el trabajo de los inspectores de control de calidad de alimentos. Sois incapaces de controlar a estas empresas o os han corrompido de que no tenéis ni fuerza para poder ir contra estas empresas. ¿Cuál es el problema aquí? Hay inspectores, hay de todo, que el gobierno está pagando mensualmente. ¿Qué inspección hacen? La mayoría de las alarmas que hemos recibido siempre ha sido de la población. ¿Por dónde están las alarmas que traen vuestros inspectores? ¿Dónde están? En este sentido, el vicepresidente de la República ha expresado su descontento y ha prometido acciones contundentes que muestran el posicionamiento del Ejecutivo para la protección de la salud del ecuatoriano. Su excelencia Añimo Biangmangue ha revelado que tiene información de que los inspectores están en las nóminas de las empresas que deben controlar y que esto dificulta su actividad, ya que ha dicho nadie se atreve a morder la mano que le da de comer. Tantos inspectores, no sé si son más de 200, ¿qué hacen? ¿Cómo tú quieres que una persona que trabaja para controlar una comida o unos productos en una empresa esté recibiendo el dinero también que esté en la nómina de la misma empresa? ¿Cómo es posible? Por otro lado, el miembro del gobierno también ha felicitado a la fuente por su valentía de desvelar la información y colaborar con los servicios de investigación a pesar de recibir constantes amenazas de despido inmediato si revelaba el secreto de la empresa. Por lo consiguiente, ha recomendado al primer ministro del gobierno preparar un premio para la persona a fin de motivar a todos los ecuatorianos en general a tener la cultura de denuncia por ese tipo de actos. Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Guinea Ecuatorial, le invito a hacer uso de la palabra. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo de Derechos Humanos, me dirijo a ustedes hoy para reiterar el firme compromiso de la República de Guinea Ecuatorial con la protección y promoción de los derechos humanos, en particular con la abolición de la pena de muerte. La República de Guinea Ecuatorial aboga por la abolición de la pena de muerte. La nueva Constitución de Guinea Ecuatorial, aprobada el 17 de agosto de 2022, en su artículo 26 abroga la pena capital. Aunque el Código Militar la menciona, el principio de la supremacía indica que la Constitución como ley suprema la invalida en la práctica. Por lo tanto, no existe pena de muerte en Guinea Ecuatorial. La abolición de la pena de muerte se presenta no como un acto simbólico, sino como un cambio profundo en la concepción de la justicia, priorizando la rehabilitación. La pena de muerte es de aplicación tácita en Guinea Ecuatorial. Todos aquí presentes como letrados sabrán lo que es la aplicación tácita. Reiteramos nuestro compromiso con el derecho a la vida y con la abolición total de la pena de muerte. Agradecemos vuestra atención y esperamos contar con vuestro continuo apoyo en nuestros esfuerzos por construir una sociedad cada vez más justa y democrática en la República de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Reflexiones jurídicas.
Marcelino Combando. Esta es la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial y Malabo y el programa es Reflexiones Jurídicas. Debido a la misa que se ha celebrado en la catedral respecto al 8 de marzo, nosotros hemos entrado con algún retraso. Vamos a iniciar el programa felicitando, admirando y valorando los esfuerzos del doctor Sergio Esona Tomo, porque tenemos una frase ahora en las redes sociales. Todo el mundo lo dice y el mismo protagonista lo dice. Hablamos de nuestra selección nacional, hablamos de nuestro jugador querido, de Emilio Nzue. Dice, ya estoy de vuelta. Doctor, buenas tardes y felicidades, porque nosotros aquí en el programa Reflexiones Jurídicas, nosotros los ciudadanos ecuatorianos hemos mirado la televisión Guinea Ecuatorial en su intervención en el programa Deportes en Televisión Guinea Ecuatorial, donde el doctor hizo alusión a las diferentes leyes y qué es lo que habría que hacer como para llevar este pleito o para presentar la situación de la República de Guinea Ecuatorial. Doctor, una vez más, buenas tardes, gracias y felicidades por el trabajo que está haciendo en pro de la República de Guinea Ecuatorial. En ese momento, luego de escuchar la sentencia o la nota que ha enviado la FIFA, ¿cómo se siente, doctor, ahora mismo? Yo me siento normal, porque mi trabajo desde hace más de 2 décadas. Solo espero que la FEGIFOOT sea un poco responsable, porque hicieron un comunicado contra la intervención de ese doctor, que es especialista en derecho de arbitraje internacional, que es especialista en derecho internacional público y privado, y que es especialista en derecho ecuatoguineano. Yo sabía, y lo dije aquí, que este era un asunto fácil y que solo un jurista ecuatoguineano podía conocer los pasos a dar. Me acuerdo que salió un joven en las redes sociales Sí. sin ningún tipo de formación, hasta cariñosamente yo le llamo analfabeto jurídico, Desde luego. porque ante un investigador, una persona que ha ganado 2 premios de investigación en 2013 y 2015 en España, que ha escrito muchos libros, que investiga y que imparte clases, ¿cómo puede la FEGIFOOT intentar negar las evidencias? Acabaré, Mateo, diciendo que estoy normal, porque lo que hago para mi país, lo que hago para la ciencia y lo que hago para la ciencia jurídica, para que la gente sepa que aquí hay profesionales de verdad. A mí no me van a contar ahora este cuento de que el jurista español que han buscado tenía todas esas informaciones antes de mis 2 programas, aquí primero y después en Televisión Guinea Ecuatorial. Gracias al pueblo de Guinea Ecuatorial y a gente de buena voluntad como Mateo, a la televisión y a la radio por esos programas que son los que han copiado los abogados tanto de Emilio Nzue como de la FEGIFOOT. Acabo de leer, Christian Gua dicen que él habla ya que solicitaron de nuevo el cambio de asociación deportiva. Ellos no manifestaron que Emilio Nzue no era elegible. Desde luego, sí. Por consiguiente, que confíen un poco más en los profesionales ecuatoguineanos formados. Tenemos profesionales formados en Guinea Ecuatorial y yo, por ejemplo, en mis especialidades, yo no tengo ni complejo ni nada que envidiar. Aquí está uno de los resultados, porque con la ciencia avanza el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por el esfuerzo que está llevando a cabo como para que nuestro país siga saliendo a flote. Vamos a entrar en la intervención del ministro de Justicia en Ginebra. Hemos escuchado muchos términos. Habla de la reforma constitucional que se aprobó en 2022 o la aprobación, mejor dicho, de la Constitución. Y nosotros nos hacemos preguntas si en 2022 ha habido cosas. Nosotros hemos hecho un poco de investigación, pero como no somos, como ha dicho cariñosamente, analfabetos, nosotros somos analfabetos en la materia, tenemos al doctor y queremos comprender más. Respecto a este primer punto, doctor, ¿qué es lo que puede decir? Aquí hay que diferenciar 2 aspectos. Las desafortunadas manifestaciones del ministro de Justicia por una parte, pero
de la que hablaremos, Desde pero luego. hay que empezar hablando con claridad de la situación de la cuestión de pena de muerte en la República de Guinea Ecuatorial. No hay ni una duda que se ha abolido la pena de muerte. Y los que son profesionales Doctor, de pero derecho, la intervención del ministro de Justicia no trae confusiones. justamente antes de ir a su intervención, es bueno aclarar cómo se llegó a abolir la pena de muerte en Guinea Ecuatorial. Si entendemos que se ha abolido, después los comentarios que haga sobre la declaración del ministro de Justicia van a ser comprendidas de manera objetiva. En primer lugar, debemos partir de la declaración de Dili. Los profesionales tienen que saber de qué hablan. La declaración de Dili fue suscrita por los jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Es la que aprueba la adhesión de Guinea Ecuatorial como Estado miembro de la CPLP. Y uno de los requisitos para admisión de Guinea era justamente la abolición de la pena de muerte. En términos de derecho internacional público, una declaración tiene valor de tratado. Ahí es por donde hay que empezar. Por ejemplo, cuando cogemos la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, estamos ante un tratado. Entonces, cuando se conoce derecho internacional público, un tratado, una declaración es un tratado o puede ser un anexo al tratado. Cuando se quiere interpretar los términos de un tratado, se emiten declaraciones. Por consiguiente, la declaración de Dili es el tratado, uno de los tratados de la adhesión de la República de Guinea Ecuatorial a la CPLP. Y si venimos al artículo 8 de nuestra ley fundamental, que dice que la República de Guinea Ecuatorial acata los principios de derecho internacional y reafirma su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de la Carta de los organismos a los que se ha adherido. Ahora, después de la declaración de Dili, podemos ir, por ejemplo, simplemente a 2017. También en derecho internacional público lo llaman troika. Lo que dice un jefe de Estado, un jefe de gobierno y un ministro de Asuntos Exteriores tiene valor de ley. En las relaciones internacionales, en derecho internacional público, una declaración de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno y de un ministro de Asuntos Exteriores, lo que llaman troika, tiene valor de ley. Ahora os voy a leer rápidamente un documento que es la apertura de la reunión de ministros de Defensa de la CPLP por el vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial. Esto ocurrió en 2017. Cuando el vicepresidente de la República, en nombre del presidente, en su condición de encargado de defensa y seguridad del Estado, presidió el acto de apertura de la 28ª reunión del ministro de Defensa de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, el 25 de mayo de 2017, dijo lo siguiente, voy a citar a nuestro vicepresidente. A pesar de las críticas, vemos que la integración de Guinea Ecuatorial es fuerte y determinada. Nuestro país fue descubierto por el portugués Fernando Po. La integración de Guinea Ecuatorial en la CPLP es un instrumento, es un reencuentro familiar y a pesar de las dificultades hemos venido cumpliendo nuestras obligaciones. El aprendizaje de la lengua portuguesa es un largo proceso que asumimos con determinación. La pena de muerte ya no se aplica en Guinea Ecuatorial. Es una declaración, es el discurso de Su Excelencia el Vicepresidente de la República en 2017, cuando apertura la reunión del Ministro de Defensa de la CPLP. Y ahora, para acabar, tenemos el comunicado de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el 20 de septiembre de 2022, dice lo siguiente. He recibido con beneplácito la adopción del nuevo Código Penal de Guinea Ecuatorial, en el cual se ha abolido la pena capital. La pena de muerte es incompatible con los principios fundamentales de la dignidad y los derechos humanos. Tras la firma del nuevo Código Penal por el presidente de la República, Guinea Ecuatorial se convierte en el 25 estado africano en abolir la pena capital. Esto es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esta es la situación real de la abolición de la pena de muerte. Por un lado,
tenemos nuestra adhesión a la CPLP, que es un tratado. Entonces, si tenemos un tratado encima al que nos hemos adherido, y ese tratado habla de abolición de pena de muerte como requisito previo de adhesión a la CPLP, pues por principio de jerarquía normativa, ya no puede haber ni una ley inferior en el territorio ecuatoguineano que establezca la pena de muerte. Esta es la solución técnica. Ahora, la declaración del ministro de Justicia debería ser el mismo quien responda a lo que dijo, porque lo que dice no tiene nada que ver con la realidad de las cosas y la postura oficial del gobierno. ¿Por qué? Porque dice que ha habido abolición. Sí, precisamente íbamos a hablar de ese punto, la aplicación tácita. Y aquí hemos escuchado lo que acaba de presentar el doctor. La pena de muerte ya no se aplica en Guinea Ecuatorial. Ya no existe. Ya no existe. Y escuchamos otro lugar que dice, bueno, aunque el código militar habla de ello, pero la pena de muerte ya no se aplica. Entonces nos quedamos un poquito confusos a tratar de comprender, doctor, la intervención del ministro. El código penal militar ni el ordinario no hablan de ello. ¿Por qué? Porque tenemos el tratado de la CPLP encima. Por principio de jerarquía normativa, cualquier ley interna contraria a un tratado ratificado por el país es nula. ¿Qué es lo que ahí no se entiende, Mateo? Es nula. El error grave que ha cometido el ministro es emplear el término aplicación tácita. Habría que explicarlo. ¿Qué es aplicación tácita, Aplicación doctor? tácita no existe en derecho. Quizás intentó decir derogación tácita o derogación expresa. Vamos a desglosar un poquito, Vamos a doctor. empezar por aplicación Por el tácita. término, sí, efectivamente. Aplicación y tácita. Tenemos dos La términos. ley no se puede aplicar tácitamente. Para aplicar la ley son manifestaciones expresas de fuerza. Para aplicar la ley se necesita ejercer fuerza. Max Weber decía que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima y organizada cuando aplica la ley. Está la gendarmería, está la policía y están los auxiliares judiciales que tienen porras, tienen hasta pistolas para garantizar la aplicación de la ley. Si la ley no se aplica de manera voluntaria, pues interviene fuerza. ¿Qué fuerza es tácita? Lo que quizás intentó decir, y no fue muy afortunado, es conocer la diferencia entre lo que es derogación expresa y derogación tácita. Cuando coge la fórmula de la ley de la República de Guinea Ecuatorial, la disposición derogatoria, se dice quedan derogadas todas y cuantas normas sean contrarias o inferiores a esta ley. Es lo que llaman derogación tácita. Es decir, no se enumera de forma particular la ley derogada. Y por el principio de jerarquía de normas, la ley superior deroga automáticamente a la ley inferior al haber ratificado el tratado de la CPLP. Cualquier otra normativa interna que contenga la palabra pena de muerte ha quedado derogada. Por eso hay que formar a nuestros profesionales, hay que formarles. Esa materia es una materia muy técnica, hay que dominar el derecho internacional de los tratados, hay que dominar cuestiones, aunque sí que es elemental, de conocer que una ley no se aplica tácitamente, la ley se aplica utilizando fuerza. Pero es una postura individual que no tiene nada que ver con la postura oficial del gobierno. Les acabo de dar indicaciones Sí. de cómo la pena de muerte ha sido legalmente abolida y hemos recibido las felicitaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero ahora la palabra aplicación tácita no existe en derecho. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Vamos a decir que ese no es el tema, pero habría que abordar esa cuestión para que nosotros veamos un poquito las intervenciones que hacen nuestros ministros en el exterior. Vamos a tratar de centrarnos en la temática de hoy, teniendo en cuenta que ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a tratar de comprender. Hemos visto en televisión, hemos escuchado la gente hablar sobre el caso de la empresa Envasa de Bata. Y hoy el tema tiene que ver con la protección del consumidor en la legislación vigente en la República de Guinea Ecuatorial. Doctor, adelante. Volvemos siempre a la cuestión que nos planteamos todos. ¿Qué ley se aplica a la protección de los consumidores en la República de Guinea Ecuatorial? ¿Existe una? Existe legislación en materia de protección de los consumidores
aunque el programa no lo agotaremos hoy, quizás necesitaremos 2 o 3 programas, para hablarles de la directiva número 02/19, Unión Económica de África Central, _639, Consejo de Ministros, _33, de armonización de la protección de los consumidores en el seno de la CEMAC, de fecha 8 de abril de 2019. Desde el año 2019, Guinea Ecuatorial, como los demás miembros de la CEMAC, cuenta con una moderna y una legislación para proteger a los consumidores. Veremos que los juristas están de enhorabuena. Los profesionales están de enhorabuena porque tienen una nueva rama del derecho que antes no existía. Entonces, a las diferentes ramas y asignaturas que se enseñan, veremos que hay una que acaba de añadirse. Bueno, desde 2019 existe, pero ve que nadie habla de ella. Desde luego. Y porque nadie la conoce. Es en esa directiva que ya se puede aplicar para ciertas disposiciones obligatoriamente, porque todavía no se ha transpuesto. Es donde hay que buscar cómo proteger a los consumidores frente a los abusos de los operadores económicos. Esta es la importancia de esa directiva, y veremos cuando entremos en el contenido mismo de la directiva, porque lo primero que haremos, quizás en el programa siguiente, es empezar a explicar cómo surge y por qué surge la idea de la protección de los consumidores. Es lo que le podemos decir. Existe una directiva CEMAC. Lo que le suelen preguntar, ¿qué hace la CEMAC para los Estados miembros? Pero aquí la CEMAC nos da las herramientas para proteger al ciudadano consumidor. Se llama así. Si la finalidad, veremos, del Estado es el bienestar de la población y del ciudadano, solo con una legislación protectora del consumidor alcanzamos ese bienestar de los ciudadanos. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo, el programa es Reflexiones Jurídicas, todos los sábados a partir de las 13 horas. A esas horas, por lo general, ya no estamos en antena, pero teniendo en cuenta lo de la misa que hemos seguido en directo, pues hemos entrado con algún retraso y nos restan casi 30 minutos para finalizar el programa. Doctor, vamos entonces a iniciar, por lo menos hoy, y así en el próximo capítulo avanzaremos. Vamos a iniciar, ya conoce la metodología de los juristas. Vamos a iniciar el trabajo con una introducción. Si no se introduce, el trabajo no tiene sentido. Desde luego. La introducción debe permitir a los que escuchan, a los interesados, saber qué es el derecho de protección de los consumidores. Entonces, empiezo la introducción. Las primeras medidas en sentido estricto de una política en defensa de los consumidores se sitúan en la década de los años 60 del pasado siglo. La irrupción del movimiento consumerista en las economías de mercado tiene lugar cuando éstas superan determinados niveles de desarrollo y concentración económica. Las sociedades postindustriales y de consumo, en tránsito como conocemos hoy, hacia un capitalismo financiero y tecnológico globalizado y organizadas a favor de los intereses de los empresarios y del capital. En estas sociedades devienen inoperativos los correctivos tradicionales a los abusos en el ejercicio de la libertad de empresa, las garantías ciudadanas de una libertad e igualdad formal, el resarcimiento por daños causados en la culpa o negligencia y la competencia económica y su disciplina reguladora de corte privatista y corporatista. Ahora le están explicando que cuando ya se llega a un cierto nivel de desarrollo económico hay que tener cuidado con los abusos de los operadores económicos. El primero que va a perder será el consumidor. Como aquel operador que quiere vender para tener beneficios puede meter cualquier cosa en los productos y causar enfermedades y daños a la población. Por eso surgió en los años 60 del siglo pasado el movimiento de protección del consumidor. El arranque del movimiento de defensa de los consumidores y usuarios, el movimiento consumerista se ubica geográfica y cronológicamente en el mensaje que el presidente John F. Kennedy dirigió al Congreso norteamericano el 15 de marzo de 1962, fecha en la que igualmente se celebra en ese país el Día del Consumidor, bajo el título Protección de los Intereses de los Consumidores, donde se equiparaba al consumidor con el ciudadano elector y se aludía
a los derechos de los consumidores, destacándose los derechos de seguridad, información, elección y audiencia. Cuando se habla de consumidor, piensen en el bienestar del ciudadano. Por eso lo llaman ciudadano elector.